Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a la lección inaugural Letras de Emergencias, Violencia y Poesía. Este evento es organizado por la Facultad Seminario Andrés Bello y el Instituto Caro Cuervo con su maestría en Literatura y Cultura. En esta oportunidad le damos la bienvenida a 23 estudiantes que comenzarán la maestría en Literatura y Cultura este semestre. Le doy paso a nuestra directora Carmen Millán de Benavides. Muchísimas gracias a todos los que han confiado en el Instituto Caro y Cuervo para hacer su programa de maestría. Y gracias a Luz Mary por acompañarnos en una tradición que ella conoce muy bien desde la Pontificia Universidad Javeriana que nos une tanto. Y a Luz Marina claramente también. Tenemos esa impronta, ¿no? De algunos años allí. Bueno, soy Carmen Millán, soy la directora del Instituto Caro y Cuervo desde diciembre de 2013. Y también quiero saludar a nuestra decana, Ofelia Ross, uruguaya, ahora con cédula colombiana, Luz Marina, venezolana y colombiana, y Luz Merillo, Opitas, divagué. Ella de Ibagué, yo viví en Ibagué. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas. Desde el no lugar de las redes sociales, les doy la bienvenida, les doy a todos y a todas la bienvenida, cohorte de la Maestría en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo. Esta bienvenida habría tenido lugar en el auditorio Ignacio Chávez, que ojalá más pronto que tarde podamos volver a habitar. Ahora está bellísimo con un entrepiso que aloja nuestros estudios de grabación de la emisora virtual 6 Radio, que a muchos de ustedes les tentará emplear. Fue Marc Augé quien en los no lugares, espacios del anonimato, una antropología de la sobremodernidad publicada en 1992, me ayudó a encontrar la categoría para nombrar la situación en la que hoy intentamos comunicarnos. En fechas recientes he buscado también una categoría que me ayude a comprender cómo describir en ausencia las sedes del Instituto Caro y Cuervo que tanta falta me hacen y nos hacen, pero que ustedes podrán encontrar también más pronto que tarde. Estoy nombrando así la esperanza, más pronto que tarde. Yo imagino que ustedes están recibiendo clase, que salen a tomar café, que hablan en los jardines. La naturaleza no ha estado en cuarentena, entonces el carbonero del patio del seminario está absolutamente primoroso, ya casi da sombra. Me los imagino en corrillos, en los que a veces va a emerger un cuento, un ensayo, quizá un poema y hasta una tesina. Quizá una amistad. ¿Y qué cosa sería mejor? A lo mejor una discusión sobre pequeña ecología de los estudios literarios, por qué y cómo estudiar literatura de Jean-Marie Schaeffer, por ejemplo. Cualquiera que sea el motivo de la conversación, en ella hay un principio de una categoría que me ha llegado de la mano de Jean Baudrillard, quien en el sistema de los objetos dijo: lo que constituye la profundidad de las casas de la infancia, y la casa Cuervo Urizarri es la casa de infancia de Rufino José Cuervo, y la impresión que esas casas dejan en el recuerdo es evidentemente esa estructura compleja de interioridad en la que los objetos pintan ante nuestros ojos los límites de una configuración simbólica llamada morada. Esa morada que los espera, de nuevo con la voz de la esperanza, más pronto que tarde, los espera con los árboles, quién sabe cuántas cosas habrán oído los papayuelos y las brevas y las vigas de la cervecería que funcionaba en la casa donde más pronto que tarde ustedes estarán. Eso
Es una configuración simbólica que se llama morada, repito. Creo que es posible dar con esa misma configuración simbólica cuando se habla de literatura. Y por eso creo que ustedes, al haber aceptado confiar 2 años de su vida a un programa llamado Literatura y Cultura, ofrecido por el Instituto Caro y Cuervo, han encontrado una morada hecha de palabras, de saberes, de encuentros con mundos inesperados y miradas impensadas. Les doy la bienvenida a este viaje, a la aventura de la literatura, de las oralituras, de la poesía. Conversemos, habitemos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, doctora Carmen. Bueno, entonces le damos paso a nuestra decana, Ofelia Ross. Primero que nada, agradecer a todos los estudiantes que están haciendo hoy el voto de confianza en nosotros como institución para formarse en sus estudios de posgrado, que es para nosotros un honor que nos hayan elegido como institución para formarse con nosotros y a la vez es una gran responsabilidad, Entonces, retomo, me gustó mucho lo que nos contaba la directora sobre la palabra morada, y es muy bonito que se puedan encontrar allí, por más que no estemos en el ambiente físico del instituto, pero que puedan encontrar en lo que vamos a conformar juntos, formatando y sucesos durante estos semestres, para el intelecto y para el espíritu también, tan importante en estos momentos, que puedan encontrar allí en los textos el encuentro también con otros estudiantes de las otras maestrías, tan enriquecedor, y con otros profesores de los otros programas, en las posibilidades que tienen de interactuar, que puedan encontrar allí un lugar donde representarse, donde identificarse, donde aprender, por supuesto, y aportar también a la construcción de eso que será su morada durante estos años, que ojalá sean 2, y si no serán 3, y si no serán 4, que son claves para pegar ese salto del pregrado hacia un posicionamiento académico frente al mundo y frente a la vida, que no es más que una visión mucho más crítica, mucho más sagaz, mucho más interpretativa y analítica de cualquier narrativa que permea nuestra cotidianidad. Cualquier narrativa pasa a estar, creo, en nuestros programas de posgrado en una cadena, horizontalidad metafórica, ¿sí? Donde ustedes van a aprender a analizar, o van a seguir aprendiendo a analizar un comercial de televisión, un mensaje en Instagram, un mensaje en Twitter, en Facebook, como un texto literario, como una canción, y a aprender dónde se posicionan como sujetos frente a ese texto que permea su forma su visión de mundo y su subjetividad. Entonces, nada más que darles nuevamente la bienvenida, darles también la cálida bienvenida del reencuentro a los que están acompañándonos, que son estudiantes ya de semestres más avanzados y de otros programas, y pues agradecerle a todo el equipo que hagan esto posible, al equipo docente, al equipo de coordinadores, a la dirección, y a todos los que apoyan que este espacio en esta nueva normalidad siga siendo posible y muy importante para todos. Gracias. Muchas gracias, Ofelia. Quiero recordarles que esta transmisión la están viendo otras personas también, 69 personas conectadas a través de Facebook, y aquí en nuestro canal de Zoom tenemos 44 personas conectadas, así que no solamente tenemos a las personas, estudiantes que van a entrar este semestre, sino que también invitamos a egresados y pues otro tipo de público que por supuesto quiere ver a Luz Mary Giraldo. Entonces ahora sí le doy paso, por favor, a nuestra coordinadora de la maestría, Luz Marina Rivas.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta casa de palabras que somos todos reunidos. Es decir, tenemos la hermosa sede del Instituto Caro y Cuervo en el centro. Tenemos la hermosa sede de Yerbabuena que pronto conocerán nuestros nuevos estudiantes. Pero ya tenemos aquí nuestra casa con los profesores, con la comunidad estudiantil. Muy bienvenida y damos también la bienvenida a nuestros egresados, a nuestros estudiantes de otras cohortes y a nuestra invitada especial de esta tarde, la doctora Luzmeri Giraldo, a quien trataré de presentar brevemente, pero no es tan fácil porque ella es una intelectual completa que es poeta, creadora, investigadora de la literatura y profesora de muchos años en la Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional. Y además de eso, ha obtenido una gran cantidad de premios y reconocimientos y residencias literarias que son incontables, así que me voy a detener solamente en que fue la homenajeada del Festival Internacional de Poesía de Bogotá el año pasado, y de allí salió una hermosa publicación, Alfabeto de Otros Días, que pueden encontrar en la web y leer en su totalidad de manera gratuita en línea. Algunas de sus publicaciones son visiones panorámicas de la literatura colombiana, como Narrativa Colombiana, Búsqueda de un Nuevo Canon. Tenemos también Más allá de Macondo, Traducción y Rupturas Literarias. En otro lugar, Migración y Desplazamientos en la literatura colombiana. También es una especialista importante en la literatura latinoamericana en general y tiene una gran cantidad de antologías de cuentos. Es una especialista especialmente en el cuento colombiano, pero también latinoamericano, y tiene actualmente, acaba de publicar el segundo tomo de la antología de cuento latinoamericano. Entonces, se lo recomiendo muchísimo por el Fondo de Cultura Económica. Y tenemos también entre sus poemarios Llévame como un verso, De Artes y Oficios, La Hora de los Pájaros, que pueden encontrar. Y también Casa de Sombras, estábamos comentando, que son los más recientes, pero de una larga lista. Tiene una poesía poblada de pájaros, de gatos, de misterios, de una gran cantidad de imágenes poderosas y sugerentes. Y entonces hoy nos hace el honor de hablarnos como investigadora de letras de emergencia, poesía en la violencia. Mary, un gusto tenerte y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Luz Marina, muchas gracias por esta invitación. Oyendo las palabras de Carmelita, que siempre son bellas, sugestivas, y el sentido de la morada, que destaca la decana Ofelia, digamos, en este comienzo, en la maestría de literatura y cultura del Instituto Caro y Cuervo, este comienzo de año en esta nueva cohorte, destaco esta idea también tanto de la morada como de estar en el no lugar que significan las redes y que de alguna manera viene siendo ya para nosotros el lugar. Llevamos un año en este no lugar que se ha ido convirtiendo en el lugar, es el lugar de paso donde de alguna manera podemos comunicarnos. Y como he dicho en otras ocasiones, nos vemos, nos abrazamos con los ojos, ya que no podemos abrazarnos con los brazos, con el cariño. Voy entonces a proceder a leer un texto que preparé especialmente, que se llama así precisamente Letras de Emergencia, poesía. Pudiéramos decir que el título fuera
poesía desde la violencia. Y para esto, a sabiendas de la existencia de tanto poeta que se ha ido refiriendo a este tema, sobre todo a partir de nuestra realidad, yo he tomado la decisión de orientar esta conversación, esta aproximación a la lectura de algunos poemas de más o menos 10 poetas colombianas contemporáneas, de las cuales hay dos muertas. Pero para hacer un poquito de justicia con los poetas, por lo menos cito en los epígrafes algunos de ellos, algunos versos de unos de ellos. Al pensar en las mujeres, pensé también en otra cosa que me parece muy importante dentro de lo último que he estado estudiando, que es básicamente la poesía escrita por mujeres, es cómo las más recientes generaciones de mujeres se han manifestado ante las crisis distintas del mundo contemporáneo y en particular ante esta experiencia dolorosísima como ha sido la de la larga violencia en Colombia. Entonces, empiezo con los epígrafes. Yo hubiera querido que haberlos podido proyectar para que todos los vieran, pero yo soy muy novata en estas redes y no supe cómo se hacía. Voy a leer despacio lo que tiene que ver con los ejemplos particularmente. Un epígrafe es de Nicolás Lescun, y un poeta que fue muy contundente con estos versos que siguen siendo vigentes para nuestra literatura. Estos dos versos dicen: jamás tantos muertos rondaron la casa de los vivos, jamás tantos vivos habitaron la casa de los muertos. Nicolás Lescun. Por otro lado, Antonio María Flores, un poeta colombo español, publicó un libro que se llama Desplazados del Paraíso, y yo tomo de ese libro 4 versos que me parece que también son muy sugestivos y muy explícitos frente a todo esto que estamos viviendo desde hace más de 100 años. Una pesadilla eran los caminos vacíos, la noche, los disparos, los gritos, los muertos presentidos, la eternidad de la espera. Antonio María Flores. Por otro lado, el poeta Omar Ortiz ha sido muy contundente en su poesía frente a este tema. Y solo un verso, una frase, para mí es lo suficientemente indicativa. No hay tren, solo muerte y desasosiego. Repito, Omar Ortiz. Y quiero agregar un epígrafe de Rodrigo Parra Sandoval tomado de una de sus últimas novelas publicadas, Voto de Tinieblas, en el que una mujer quiere hablar de la historia de Colombia a partir digamos, desde el punto de vista de digamos, como en un afán de hacer memoria, y esa voz, que es una monja, dice, una monja en su celda: necesito escribir con vuestra ayuda un libro sobre la guerra, sobre la manera como la guerra transforma la vida, degrada nuestra vida, nos transforma en seres que se esconden detrás de fantasías inocuas, como toreros que se protegen en los burladeros. Estos 4 epígrafes, creo yo, expresan lo que ha significado vivir la zozobra de la guerra, pues más allá de las circunstancias mundiales, la violencia en Colombia ha afectado nuestra vida y ha determinado la expresión de muchos de nuestros creadores. Entramos, por ejemplo, al siglo XXI de la mano del conflicto armado, al XX entramos con la guerra de los 1000 días, y durante más de 100 años hemos tambaleado con las masacres de las bananeras, de los caucheros, de los marimberos, y además hemos vivido la violencia partidista de medio siglo, solo por citar
algunas de estas dolorosas experiencias. Si bien pareciera que la narrativa es la que más se ha ocupado del tema al dar testimonio, hacer memoria e interpretar nuestros dolores y vergüenzas frente a hechos y circunstancias que nos han signado, la poesía también se ha manifestado con letras de alarma y emergencia. A mediados de la década de los 50, voy a partir de esa fecha, pues porque irme más atrás es imposible en este momento. A mediados de la década de los 50, para estar a tono con el momento histórico frente al país y el resto del mundo, la página editorial del primer número de la revista Eco, este primer número fue publicado en 1955, sentó su posición con una frase contundente: las palabras están en situación. Esta frase sigue resonando y ha resonado de tal manera que para manifestarse contra la violencia, en 2003 la Casa de Poesía Silva convocó a un concurso nacional bajo el lema Descanse en paz la guerra, y Juan Manuel Roca invitó en las páginas del Tiempo a oponerse al recrudecimiento de la guerra desde amplitud de matices y creencias que permite la poesía. Fueron muchos los que acudieron a la convocatoria y fueron varios los premiados. Posteriormente, en el 2007, Juan Manuel Roca preparó la antología La Casa sin Sosiego, la violencia y los poetas colombianos del siglo XX. Y en la presentación de la segunda edición, en el año 2007, Piedad Bonet afirmó que como esta patria violenta, cito, estos poemas están cargados de cadáveres, de sobrevivientes, de rastros de sangre, de noticias de periódico, de hombres que van a morir o que van a matar en unas horas, de madres y padres y sueños rotos y de miedo por todas partes, de mucho miedo. En ese conjunto de poemas se recorre casi todo el siglo y entretejiendo versos yo puedo decir que vamos por cementerios, pasamos por vuelos mórbidos, por la sangre como lluvia roja, por el rojo como lluvia sostenida en el aire, por cuerpos desmembrados y ataúdes, por fusiles y asesinos, por desplazados forzosos y tenebrosos sicarios, en fin, por esa constante pesadilla en la que muchos se arman para la guerra. Reforzando lo anterior, supe en estos días que Editorial Escarabajo acaba de publicar la antología de jóvenes poetas titulada Si después de la guerra hay un día, que es un título de un poema de J. Mario, preparada por Héctor Cañón y Henry Alexander Gómez, que según se anuncia es testimonio del estrago, el llanto y la desolación. De acuerdo con esto, el idilio no tendría cabida o no alcanzaría a consolar y sería necesaria una poética del desamparo y del cuerpo fragmentado. Autoras, por ejemplo, como Matilde Espinosa y Emilia Ayarza. La una nació en 1910 y murió en 2008, y Ayarza murió en 1919, nació en el 19 y murió en 1966. Las dos, antes que asumir la evocación y la ensoñación lírica común en la escritura de las mujeres, mostraron conciencia de su tiempo y acudieron a la cotidianidad, a la tragedia del pueblo y a lo social. Ante la violencia, resultan emblemáticos y conmovedores dos poemas de ellas que voy solamente a leer. Acá le ha llegado la muerte, de Ayarza, y Los ríos han crecido, de Espinosa. El de Espinosa fue publicado en 1955 y entre los fragmentos dice: en su vientre los ríos levantan cementerios y la muerte se cierra en círculos morados. En las gradas del alba, subiendo esqueletos con su carga madura de gravísimos espinos, una afrenta de espinas,
que hace temblar la hierba. En el poema de Ayarza se habla también, publicado en el 56, se habla también de otra explosión. La ciudad era un racimo de plomo derretido y la muerte le salía a bocanadas. El rojo fue una lluvia sostenida en el aire y entre los montes de cristal de sangre dibujará para siempre vitrales de la sombra. Los dos poemas de estas dos mujeres, años 50, ya muestran muy claramente, se comprometen muy claramente con este dolor, como lo hicieran también en su momento los poetas de mito, ¿no? Gaitán Durán, Cotelamos, el mismo Álvaro Mutis, por ejemplo. El panorama de poetas es amplio, pero si desde un breve corpus se hace una lectura transversal de la poesía escrita por autoras contemporáneas, puede notarse que hay maneras comunes y personales de expresar el horror y el desastre y que quienes crecieron durante la violencia de medio siglo coinciden en muchos aspectos con las nacidas entre los 60 y los 80. En todas ellas, las que voy a nombrar, están horror y dolor por las masacres y la patria herida. Podemos ver allí, en la mayoría de los poemas, un cuerpo fragmentado que se percibe en imágenes del individuo, la familia rota, la patria herida, los valores perdidos, los íconos deshechos, el fin de los sueños y el mundo roto. Una de las poetas más representativas, lo sabemos, es María Mercedes Carranza, quien desde una aguda y sarcástica ironía da un quiebre hacia lo prosaico. Nada de idilios ni de sueños. La muerte es motivo repetido en su poesía y se alimenta de desencanto, desesperanza y escepticismo que deriva hacia el dolor profundo por una patria que se desangra. Desde 1968 hasta su muerte en el 2003, habla de ser infeliz sobreviviente de una muerte que forma parte del paisaje, como dice en alguno de sus poemas. Y en su primer libro, precisamente titulado Vainas y otros poemas, el título es prosaico frente a lo que hasta entonces desde la voz femenina se conocía. El yo poético afirma sin mucha melodía, la melodía de ella es estruendosa, no es sutil. Llenaré de las páginas que me falten con esa memoria que me espera entre cirios, muchas flores y descanse en paz. Es toda una oración de muerte. En el segundo libro, Tengo miedo, sostiene, la vida era aún los desastres de la guerra. Eso es creciendo, ¿no? Y al referirse al amor, en otro poemario, en otros poemas, reconoce la degradación y la contaminación de la muerte. En un poema que se llama Balance Final, que sería un poema amoroso o de desamor, dice, luego y antes y ahora para siempre todo fue un fuego de espejos enemigos. Solo hubo rechazos, cuerpos solitarios, mal aliento, ilusiones no compartidas, cartas banales, gestos rutinarios y un paciente velar el cadáver del instante. Esa poética escéptica se enlaza en la palabra que recae en el acto constante de ordenar sin sentido, como un ejercicio de Sísifo que asimila el amor y la vida misma en un hacer y deshacer las tareas domésticas, como se percibe en uno de los poemas de Ola Soledad, poema que se llama Oda al amor, donde dice, hacer de nuevo la casa, reacomodar los muebles, limpiar las paredes, cambiar las cerraduras, romper retratos, barrerlo todo y seguir viviendo. Este poema, aunque puede estar referido a lo rutinario de la vida doméstica y del amor mismo, puede trasladarse también a la experiencia del desastre y relacionarlo, o al menos yo lo relaciono, con Wisława Szymborska en su poema Principio y Fin, cuando dice, después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Nada se salva de la desacralización en la palabra que considera inútil, ni el poema como Dios, ni la poesía como iluminación,
ni en el altecimiento de la patria, mucho menos el amor. Todo se desgasta y carece de sentido en su poesía. El título de su poemario, O la soledad, se extiende al desencanto, pues la juventud se acaba, todo deja de existir o se olvida, la ruina invade, la patria agoniza y nos acercamos al cementerio que es la patria misma. Así dice en un poema titulado La patria. Todo es ruina en esta casa. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras. En las bocas las palabras se resuelven con el miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. Si la patria es un cementerio, las palabras tienen miedo. Enfatizan en la violencia un poema de 1990 y un poemario de 1998. En ellos resuma el dolor individual y el colectivo. El poema se llama 18 de agosto de 1989 y concentra o condensa el asesinato en una plaza pública de su amigo, el candidato presidencial Luis Carlos Galán, cuya bandera política buscaba el sueño de un país en paz. Alegoría y elegía, este poema, donde la muerte del héroe se anuncia con la reiteración permanente de un verso: este hombre va a morir. Y lo hace al iniciar cada una de las estrofas de las 4 primeras, y al cerrar la quinta se muestra la caída del cuerpo, la sangre y los sueños yéndose a la muerte, con la frase otra vez o el verso otra vez: este hombre va a morir. Una suerte de corifeo escrito en cursivas al final de cada estrofa focaliza y reitera en un crescendo la reiteración del asesino. Y dice, una vez, en su corazón de piedra, el asesino afila los cuchillos. Y otra vez dice, el asesino esconde la cara siempre para que el sol no le escupa sus gargajos de fuego. Y dice otra vez, el asesino, humores de movia, hiel de alacrán, heces de ahorcado, sangre de Satán. Y después, todas las lenguas de la tierra maldicen el asesino. El poema, en ese sentido, es contundente en ese paso, en ese crescendo hacia la recriminación al asesino. De manera contundente y concentrada, el otro libro es El canto de las moscas, versión de los acontecimientos, donde se transmite profundo dolor, un dolor histórico. Ese es un poemario que hoy ha vuelto a resonar. Yo recuerdo que cuando fue publicado no se atendió muchísimo ese poemario, se veía el desgarramiento y el dolor, pero tal vez no se le dio la importancia suficiente. Ese poemario está fechado de 1997 a 1998. Este poemario es una elegía visual en 24 cantos brevísimos, todos sobre distintos episodios que reiteran el horror de la violencia en el país. Este poemario es un señalamiento de guerra, un canto fúnebre. Como una instantánea, son poemas breves, repito, cada canto es para mí similar a una mosca que zumba sobre el territorio de la muerte. Se poetizan 24 lugares de la geografía nacional con presencia paramilitar, donde sucedieron espeluznantes matanzas. Comienza con Necoclí. Los poemas todos tienen el nombre del lugar, como título, el nombre del lugar. Comienza con Necoclí, que estremece como si fuera una saeta, es una instantánea. Dice, el próximo instante se oirá nada más el canto de las moscas.
y avanza de poema en poema recorriendo escenarios, como Mapiripán, donde dicen que los lugares se pierden y todo es ya una fecha. Pasa a Dabeiba, donde se ven ríos con rosas rojas, que no son rosas, sino que es la sangre que toma otros caminos. En Uribia, la muerte se acumula, cae un cuerpo y otro cuerpo. Toda la tierra sobre ellos pesa. En Ituango, con inquietante ironía dice, el viento ríe en las mandíbulas de los muertos. En Tierra Alta es conmovedora la manera como destaca lo que fue y lo que es en un delicado recorrido por el rostro del amor desde una, repito, instantánea del dolor. Es durísimo este poema. Esto es la boca que hubo. Estos los besos. Ahora solo tierra entre la boca quieta. Más visual y más diciente, imposible. El lugar alusivo, el lenguaje alusivo de Soacha es altamente doloroso. Un pájaro negro husmea las obras de la vida. Puede ser Dios o el asesino. Da lo mismo ya. Imposible desligarse del sentido. Husmea el pájaro de la muerte. Está atento al cadáver que lo alimenta. Y el escepticismo. ¿Quién es responsable? Ante la muerte da lo mismo. No importa quién fue, porque lo sabemos. Este es algo de María Mercedes Carranza, pero hay hechos similares expresados por otras autoras con un lenguaje también fragmentado con el que se refieren a otros horrores. Por ejemplo, en Chengue, Beatriz Vanegas Atías o Camila Charri tienen poemas referidos a Chengue. Vanegas Atías aprovecha imágenes que se deslizan de una a otra y muestran cómo transcurre la crueldad. Y la muestran como si fuera una cámara cinematográfica que pasara por el lugar de los acontecimientos. Cito, por ejemplo, el poema que se llama Rastro de Horror, muy visual, muy cinematográfico. Dice el poema, una parte del poema, un fragmento. Entonces pasaron adelante, acomodaron el rostro sobre la piedra. Una mano sostenía, otra asestaba. Luego fueron los golpes secos de la mona, 27 exactos golpes sobre la piedra que mató a Chengue, contundente. Resuena el sonido de los 27 exactos golpes sobre la piedra y el final de todo un pueblo cuando dice sobre la piedra que mató a Chengue. La voz asume el cinismo de la guerra y para no guardar silencio usa frases marcadas en el poema todo, enumera lugares, situaciones, súplicas inaudibles, lo que reitera en otros poemas cuyas imágenes pueden exhibir, por ejemplo, la violencia desde el decir nacimiento de Muñones, o Gaza clausurando las palabras, como por ejemplo un poema que se llama Nada anormal, o como por ejemplo Saga de los desterrados, donde indica que la muerte es un hecho repetido en este país de cuervos, ahitos y de lágrimas prohibidas. Podríamos seguir hablando de Beatriz. Con similar contundencia, en un poema también visual y auditivo, Camila Charri enfatiza en el horror al simular la transmisión de una noticia radial que replica con tono oral, dando sensación de ahogo y de tartamudeo, de angustia. Y el poema dice, a mí me impresiona mucho este poema, por lo que veo,
por el ritmo de lo que veo, el sonido de lo que oigo, que hubo explosiones, restos de carne que se estrellaron contra otros cuerpos, que todo fue muy rápido, que las gallinas dejaron en el aire, después de arder bajo el estallido, sus plumas como un ala de neblina que no permitió ver con claridad cuántos muertos fueron. El poema se llama Chengue. El poema es difícil porque es durísimo. Parte de la oralidad, el que están diciendo todos, que dijeron, que dicen, y esto está transmitido desde una voz radial. La muerte se superpone en los restos de carne y en la neblina de las plumas, es decir, en los fragmentos de lo que estuvo vivo. En otros de sus poemas, Charry también, digamos, recrea o se refiere a instancias terribles a causa del nazismo, por ejemplo, del Holocausto. Pero en otros, de otra estirpe, acude a la mitología familiar y la condensa en la simbiosis casa-patria, que es un motivo que veo repiten otras de sus contemporáneos, la casa como patria, generalmente en ruinas, atormentada, herida. Que es también la patria que nos presenta María Mercedes Carranza. Casa y patria se deshacen conteniéndose y buscan albergue en la palabra poética, como en el poema Éxodo, donde se afirma que los árboles se ahogan, los animales yacen, se van los pájaros, las moscas zumban y es necesario abandonar la casa que ordena a sus muertos. Y otro poema que se llama Patria, donde focaliza la imagen de un niño cuando, comillas, revienta sobre su cuerpo el fusil del asesino. Esas son otras dos muestras poéticas, entonces podríamos seguir con Camila, pero quiero darle paso a otra poeta joven colombiana radicada en Madrid, Diana Carolina Sánchez Pinzón, en un poemario altamente sugestivo titulado Cae sobre mí una sombra, revela la caída de la sombra que aplasta al yo poético y esa analogía del peso agobiante y cruel de la historia. Uno de los poemas se refiere a otra masacre y muestra un cuadro de horror, aclarando en pie de página que en el 2002 se dio un combate entre la guerrilla y los paramilitares en el que una pipeta bomba estalló en la iglesia del pueblo, causando la muerte de 19 personas. El título del poema es explícito: Masacre de Bojayá. Debo recordar que el poeta Álvaro Miranda también tiene un poema con ese mismo tema dentro de su poesía en prosa, irónica, aguda, terrible, atormentada. En ese poema Masacre de Bojayá de Carolina Sánchez, la superposición de imágenes fragmentadas se detiene inicialmente en cuerpos y ventanales, destacando su poder alusivo y permitiendo ver el despilfarro de la crueldad. Nosotros estamos en todo el poema ante la explosión de las pipetas. Y en una parte dice, los vidrios, también visual, los vidrios en el suelo son manchas de sangre multiplicadas. Existe Cristo con los brazos abiertos y sin cabeza, y alguien dispara. Cada imagen refleja lo que dejó el hecho violento, pero el efecto mayor de ruina, desamparo y tragedia recae en el crucifijo descabezado que se impone sobre las víctimas. Todo está hecho triza, todos son eco de otros flagelos que han causado lágrimas y han cercado el campo con alambre de púas, como dice en alguna parte del mismo poema. Sin duda alguna, esos alambres atraviesan tiempo y espacio y aluden al holocausto de otros lugares y a nuestros propios holocaustos, entre ellos las víctimas del secuestro de aquellos soldados que por tanto tiempo estuvieron prisioneros por las guerrillas y cuya fotografía circuló en la prensa mundial.
Sánchez utiliza en sus poemas imágenes de mutilación, de horror, de pesadilla, y hace señalamientos a este país de injertos. Uno sabe los injertos que son trozos, pedazos, de trozos donde la guerra no desaparece, como en un poema que se llama Metamorfosis, donde una cabeza flota perdida entre los ojos de Dios o en cualquier basurero, y hace ver también que la vida en este país, en este territorio, no es más que comida de moscas, es decir, la vida es la muerte. Por otra parte, quiero pasar a otra poeta muy reconocida y querida por todos. El yo poético de Piedad Bonet apela a la muerte con mucha ironía. Es natural la muerte en esta guerra, dice en uno de sus poemas, y muestra la fragmentación y el exceso, como la poeta anterior o las otras poetas. Se multiplica, la muerte se multiplica en un hangar, en un vagón, en cualquier lugar. Y cito el poema que se llama Mapa, por ejemplo, donde dice: un hombre muerto con un nombre inservible como un cántaro roto, un hombre muerto de cara a la luna, o de bruces quizá como un chico, anonadado y solo, cejijunto, un hombre muerto, muerto a pesar suyo, sin talismán, sin aire, sin esperma, un hombre sin domingo por la tarde, muere a las 2:30, muere 3 veces hoy y 100 mañana. El hombre es uno y todos, anónimo, inservible, sin nada que lo salve, con la muerte multiplicada 3 veces, 6 veces, todas las veces. Y otro poema que es muy conocido, incluido en muchísimas antologías, es Cuestión de Estadísticas, en el que es insoslayable el miedo, el odio, la rabia, el dolor, la perplejidad ante el exceso de violencia. Es un poema enumerativo y la enumeración para mostrar los trozos que van quedando. El poema dice, es muy conmovedor, fueron 22, dice la crónica, 19 varones, 3 mujeres, 2 niños de miradas aleladas, 63 disparos, 4 credos, 3 maldiciones hondas apagadas, 44 pies con sus zapatos, 44 manos desarmadas, un solo miedo, un odio que crepita y un millar de silencios extendiendo sus vendas sobre el alma mutilada. Desde la mirada que asume el carácter enumerativo se va graduando el estupor frente a las partes, los fragmentos que se extienden. El cierre es rotundo. Ese hablar enumerativamente del suceso lleva al silencio colectivo y a la convicción de que el alma está profundamente mutilada, regada por todas partes como los cuerpos. 2 poemas contundentes también de María Mercedes, de Piedad, pudiéramos seguir, pero paso a otra poeta, Miriam Alicia Sendoya, que vive en Chile. Caligrafía del dolor llama Águeda Pizarro la poesía de Miriam Alicia Sendoya, refiriéndose básicamente al libro que se llama Muro de sombras y de pájaros. Yo extendería eso a la mayoría de sus libros. La voz nutre breves poemas de imágenes desgarradoras y condensadas que se desdoblan y juxtaponen mientras velan y revelan la devastación. El yo poético carga el morral de su existencia como si fuera una tumba y nombra campos huérfanos, un sol que llora, implacables pájaros hambrientos, migratorios, con las alas rotas o enlutados, niños que huyen, lugares deshabitados, en fin, signos del desamparo y el apocalipsis.
Yo digo que esto es un caleidoscopio atormentado en el que a veces las alimañas aplauden a sus muertos, como dice en algún poema, y en algún poema. Ella alude a las distintas violencias. Por ejemplo, simultáneamente puede aludir a la violencia partidista de medio siglo y a la sanguinaria del paramilitarismo. En un poema, el poema número 11 de este libro que acabamos de mencionar, él dice, lo desterraron como un árbol. Cercenaron sus brazos, su fuerza. Arrancaron sus dientes, su risa. Despojaron sus raíces. Vio pasar a sus muertos y en caravanas los fantasmas. Es otra vez la poesía visual, en este caso fantasmagórica, esperpéntica de alguna manera. El paisaje refleja la zozobra y el doble de campanas se une a los escapularios rotos para nombrar la muerte, como en el poema número 18, en el que dice: el sol lloró los valles sembrados de escapularios rotos, aturde la campana, acuchilla el silencio y enlutados pájaros cruzan el firmamento. Cada poema es un tránsito hacia la muerte, un calvario. Y la imagen de los pájaros se desdobla en unos y otros poemas, destacándose en su sobrevuelo por campos desolados y huérfanos, por tierras mutiladas, en los pasos apresurados, en el éxodo de los niños, en las sonrisas colgadas al filo de la noche, como dice un poema. Otra poeta, una de las más reconocidas por este profundo desgarramiento de su universo poético, por esta referencia durísima frente al dolor por la violencia, es Mary Yolanda Sánchez. Suficiente con citar, por ejemplo, unos versos del poema Salmo, en los que de alguna manera muestra a este país diciendo lo siguiente: hace falta mucho detergente cuando en mi país hasta la ropa duele. Esos dos versos, hace falta mucho detergente cuando en mi país hasta la ropa duele, reflejan la podredumbre y el dolor, incisiva, condensada y explícita a la vez. Cada verso parece contenerlo todo sin hacer concesiones, y sus poemas, generalmente en prosa, tienen un tono sugestivo que obliga a reflexionar y detenerse en la crueldad de las imágenes, en el sentido del cuerpo atormentado, en los ojos quietos. En el prólogo a una antología suya, Rostro de Tierra, Santiago Espinosa afirmó que ningún poeta colombiano de esta o de ninguna época ha visto nuestras violencias con tanta cercanía. Si ella nos acerca a la muerte, la escudriña a ese tipo de muerte, ¿no? Evidentemente su poética desgarrada muestra las masacres, los desaparecidos y desplazados, el mundo escindido, las heridas, la orfandad individual y colectiva, la descomposición total, y lo hace apelando al cuerpo y al país en cada una de sus muertes. Un poema que se llama Carta a Carlos Iván, por ejemplo, totaliza en pocas palabras la constante de la muerte violenta. Y fíjense la ironía. Dice: pienso en ti para contestar el saludo de mis muertos. Pienso en ti para olvidar la rumba donde los disparos son la partitura del himno nacional. Es cortante, ¿no? Es, digamos, como una espada que atraviesa el cuerpo del poema y el cuerpo, o la patria como cuerpo. La música del país en el himno que lo representa no es jubilosa ni elegía, sino ruidosa. Tiene el traqueteo de la guerra, el sonido de los disparos, las balas. En su fluir poético destacan por igual el canto del río que corre con el aliento del miedo,
la sangre imposible de lavar, la queja de los muertos, los ojos inmóviles de los amigos y el luto, por supuesto, el luto. Su palabra directa acusa, como en el poema Pasajero, donde dice: los ejércitos aprenden los pasos de la marcha fúnebre, pero olvidan el canto que aplastan con sus botas. Y aludiendo a la truculencia ejercida por los paramilitares que asesinaban con motosierras, por ejemplo, dice en un poema llamado Los Otros: no alcanzaron a sentir miedo. Cuando los cortaron, el dolor llegó primero, la boca de la bota en la cara. Es la violencia total que seguimos viviendo aún en las calles de la ciudad. Esta es una poética de la infamia, coherente con el tono grave del poema dramático y trágico. La vida en la muerte deja ver el mundo siniestro y el viacrucis. No hay tiempo para el amor, como se percibe en el poema Guardilla. Al principio yo decía, para este tipo de experiencia vital, para esta historia de la guerra, este tipo de poemas, dicen, la lírica a veces estorba. El poema Guardilla dice: dos cuerpos se necesitan desde los poros. Y está el pero. Enredados en barrotes de humo, escriben país en las paredes de la guerra. Presos de la guerra y presos del amor. Prima en el poema la imposibilidad del amor por la escritura permanente de la guerra. Escribir país en las paredes de la guerra es consignar la muerte como una forma de identidad. De ahí en ella la actitud vigilante, pues en cualquier momento irrumpe el dolor. Ante la desgarradura y la herida no cabe la palabra encubierta o enmascarada. No es posible el intimismo lírico ni la liviandad de la metáfora. Esa es apenas esbozada la poética de Mary-Yolanda Sánchez. No muy ajena es la perspectiva de Luisa Fernanda Trujillo. Nació en 1960, murió en el 2020, y que esta sea un homenaje a ella, quien tiene registros que oscilan entre lo erótico y lo tanático. Si nos detenemos en lo que implica el territorio de la muerte, hay indicios de ello en su primer libro, que se llama De soslayo prendada, publicado en el 2010, donde están miseria, orfandad, soledad y desamparo. Pero cuando la violencia se impone, la fuerza de las imágenes cambia. Hay algo que noto mucho en su poesía y es muy duro: los pájaros aprietan los picos en señal de duelo, no pueden cantar. El yo poético enmudece. El yo poético cierra los ojos y rasga la tierra con las uñas, como en el poema Incertidumbre de su segundo libro Trazo en sesgo la noche, del año 2012, cuando afirma que las huellas son iguales a todos y pregunta: ¿dónde estará la senda de retorno entre tantos pasos sin nombre, entre tanta fosa común sobre el asfalto? Eso explica que sea imperativa al decir que el yo remoja los trapos en palabra, lo que podría significar: escribe sobre lo que queda de los muertos, sobre lo que queda de sus trapos o de su cuerpo raído. En la evolución poética de Trujillo, el ritmo es tajante y se desprende de las sensaciones. Camina por la ciudad y entre el asfalto, mira las ventanas que parecen cuencos vacíos, ve las cornisas donde se posan los pájaros a punto de morir, y los pájaros aprietan sus picos en señal de duelo, que tienen que ver con lo que decía antes, y señala huellas callejeras, oye puertas que se cierran con estruendo, siente que el silencio de los muertos hieren, y los sentidos se agudizan para ver, sentir, oír.
Hay una clara conciencia de su país y de su tiempo en ese nombrar el horror que acecha y del que da testimonio porque lo ha visto suceder de múltiples formas en esa costumbre de caminar a ciegas, como dice. El tono se eleva y se sostiene en dos poemarios bilingües que fueron publicados en Italia con traducción de Emilio Coco. Uno del 2007 que se llama En tierra el pájaro obliga a cantar y otro del 2019, Mi por siempre jamás. Sabe en estos poemas que cada día hay un duelo nuevo y lo expresa a través de una mirada que se ahonda ante las fronteras trazadas por la guerra. En tierra el pájaro se olvida de cantar, contrapuntean sensualidad y violencia. Y dice que la guerra interrumpe el amor y lo condena. Y nos contaba en sus recitales que tuvieron que ver con experiencias vividas. Dice, si no hubiera guerra, volvería a mirar a las lechuzas sin la compasión del insomnio de los búhos. Si la guerra no hubiera llegado a mí como llegó en la noche clandestina de una toma, dormiría desnuda entre los pastizales, dejaría a las lagartijas hacer cosquillas en mis muslos y sembraría de flores los nombres de los muertos. También en ella la guerra se impone y pinta de rojo y sella las palabras en medio de las balas. La voz poética se multiplica. En un poema dice, durante un año vi pasar 12 ataúdes sin nombre, sin carro fúnebre que acompañara a su paso, sin una primavera que ofrendara la muerte en el pistilo de una flor. O en otro dice, o en otro vemos que la muerte se desdobla en el asesinato a sueldo y de lo general pasa a lo particular y a lo íntimo en una forma de conciencia individual y colectiva cargada de culpas y recriminaciones. Dice, por ejemplo, esos ataúdes blancos hacen el desfile de la muerte por encargo, esas ventanas de un golpe cerrados tras otro golpe de la puerta, esos gritos y yo muda, escondida tras la tapia, esa bala y otra bala y la ausencia de Fermín, esos ojos que me miran y señalan, no me miren que me he ido, que no veo, que no existo, esa mancha pura sangre que es mía y que no es mía. Eso es un poema que es un poema ahogado por ese tipo de muerte. La poesía de ella se expande digamos, la mayoría de sus poemas, de esos dos últimos libros, expanden la muerte, esa muerte en la que se recapitula la historia del dolor, ¿no? Y se recapitula ese seguir contando muertos, ¿no? Es una poesía donde ella, en uno de los poemas, tal vez se llama Si te dijera, ella dice, me creería si te dijera que hay un reloj centenario que detiene sus agujas hace años para no tener que seguir contando muertos. Es durísimo. ¿Me creerías? Termina. Finalizo haciendo una brevísima mención a la poesía de Andrea Cotti. Y podemos seguir con otras poetas y podemos cotejar con la voz de los poetas. La poética de Andrea Cotti deja ver la muerte que va y viene sobre la escritura y la existencia. Sus paisajes están referidos a la casa destruida, arrasada, rota, desolada, vacía, muerta. Si nosotros miramos, lo que estoy diciendo de todas es... me permite a mí entender que hay una perspectiva caleidoscópica, el caleidoscopio del dolor en todas ellas, ¿no? Desde las dos primeras poetas que mencioné, las que escribieron en los años 50, como también en Marujita Vieira, cuando escribe un poema que se llama Los Desplazados. Son muchas las autoras, digamos, que han acudido a todos estos territorios del dolor. Sus paisajes, entonces, están referidos a
al mundo vacío, desolado, muerto. Y como en Camila Charri, la casa es la tierra, el albergue, la patria, el cielo abolido del origen. Dos poemarios, dijéramos que el primero y el último, Puerto Calcinado de 2003 y La ruina que nombro, contienen la perspectiva de la nostalgia que convoca y marca las ausencias, pero al convocarlos subraya el dolor, la soledad, el olvido y el abandono de Dios por estas tierras y por esa casa patria. Y se refiere a una casa sin verbo, sin prodigio, a un puerto calcinado, quebrado, desecado, yermo, lugar de llegada y anclaje donde estuvo la patria y la infancia, y ya no tiene padre, y donde, como dice en un poema titulado Llanto, solo se encuentran 32 ataúdes vacíos y blancos. Ella reitera en su poesía que ese mundo poético, ese universo poético, en ese universo habitan sonrisas con gestos deslucidos. Esa casa que es la patria, que es lo individual, se hace colectivo. Y se hace colectivo cuando dice, por ejemplo, en un poema que se llama Canción para la Noche, esa patria es herida que sangra en ti y en mí, en todas las cosas hechas de ceniza. Es la casa tierra en la que existe un dolor en el centro del dolor. Quiero terminar solamente con esta reflexión que es finalmente una reiteración referida a todo lo que he señalado. He hecho un recorrido, una travesía brevísima, brevísima, digamos, porque son muy pocas poetas y muy pocos poemas. Una travesía por la poética del desamparo y de los cuerpos y de cuerpos fragmentados, los que deja la violencia. Es una poética que mira la violencia a la cara y le pide cuentas. Cada uno de estos yo poético husmea, escarba, inquiere, vela y revela frente a ese mundo roto y abandonado por todos, incluso hasta Dios. Creo que no puede ser mayor la tragedia expresada, o menor, no sé cómo qué diría, en las respectivas poéticas, como en las que están implícitas en los versos de los poetas que me sirvieron de epígrafe. En estas respectivas poéticas se exhuman historias enterradas con lo visible y lo execrable, lo oscuro y lo callado de la violencia. Creo que cada poema refracta la memoria de las heridas y escucha los silencios que deja la guerra. Por eso creo también que es una poética o una poesía dolorosa, una poesía que nos dice, que nos nombra y en la que la intimidad es el dolor más que el placer. Termino aquí, a ver si hay comentarios o qué otra cosa. Bueno, muchas gracias, Luzmeri, por este panorama tan conmovedor, tan duro, pero que también muestra tu rigor de investigadora, porque aquí hay, bueno, un panorama de una poesía que ya
constituido en una tradición, o sea, has revisado varias generaciones de poetas y pareciera como que hay una constante, hay unas imágenes muy duras que nos interpelan. Bueno, imagino que de aquí vendrá una antología, Luz Mary, así como has hecho las antologías del cuento colombiano tan Yo no importante. sé, yo no sé si una antología, pero sí espero que por lo menos un libro de ensayo que reúna otras perspectivas de la violencia de género, porque no solamente sería la violencia política o la violencia social. Pienso que también algunos o algunas se han aproximado a la violencia de género. Todavía no he estudiado ese campo, eh, pero sí pienso que pudiera haber algún tipo de trabajo, más que una antología, pues digamos que ya está la antología, las dos ediciones de La Casa Sin Sosiego, publicada por Taller de Edición Roca y preparada por Juan Manuel Roca, pero creo que merece no solamente actualizarse y complementarse. No sé si me vaya por una antología o por unos ensayos. De hecho, ya como ensayos tengo un corpus más amplio estudiado. Quiero mirar otros terrenos de la violencia, que vayan Bueno, más allá del conflicto, de todo lo que ha sido haber entrado al siglo XX con la Guerra de los Mil Días y haber salido del siglo XX con el conflicto armado y seguir patinando allí. sí, porque son varias generaciones y todas realmente reunidas por esos hilos que nos has ido mostrando. Entonces, bueno, ya comenzaste a contestar algunas preguntas del público, pero ¿Sí? acá hay algunas que, ¿cuándo la poesía es arma y voz de las víctimas y cuándo se convierte en moda de cultismos que oculta realidades en este país de parnasianos? Pregunta Julie Quimbayo Ospina. La pregunta está, ¿la tienes tú? Yo tal vez no la veo por aquí, ¿no? Sí, la puedes ver en el chat, pero puedo leértela más fácil. ¿Cuándo la poesía es arma y voz de las víctimas y cuándo se convierte en moda de cultismos que oculta realidades en este país de parnasianos? Pregunta Eh, Julie Quimbayo. sí, yo la verdad es que no sabría contestar cuándo la voz es arma y voz de las víctimas. Yo creo que el yo poético en muchas ocasiones eh, se se asume como voz de las víctimas, eh, se pone en el lugar del otro, no solamente en la poesía, sino en la narrativa, no solo para describir. Pienso que el país hace mucho tiempo ha dejado de ser un país de parnasianos y de modas cultas. Yo creo que la poesía, digamos, hay una línea muy clara de una poesía que está buscando desprenderse de ese lenguaje cultista o de ese lenguaje parnasiano para ser mucho más directo, para apelar muchísimo más a la voz de los otros y con la voz de los otros. Yo pienso que la poesía es arma y voz de las víctimas, repito, cuando el yo poético asume el dolor del otro, que es lo mismo que pasa con la nueva novela histórica cuando se da voz a los que no tienen voz, o con la novela o la literatura social o política cuando se mira a los otros, a los menos favorecidos y se llama la atención sobre ellos. Mi respuesta sería esa, ¿no? Las voces de las víctimas eh, están en la palabra de determinado yo poético que toma conciencia de su tiempo y de la sensibilidad y de la experiencia de sus personajes, de esos seres víctimas. Yo recuerdo que no hace mucho, y yo me imagino que debe estar por salir, también la editorial Escarabajo hizo la solicitud de unos poemas para que distintos poetas hubieran escrito o pudieran escribir sobre, a partir de muchos de todos estos personajes víctimas
de la desaparición o de la violencia de todos estos líderes y lideresas. Y yo supe que muchos enviaron poemas bellísimos desdoblándose en la voz de esa víctima y asumiendo el dolor de sus parientes, de sus hijos, o sea, sus huérfanos, de sus esposas, o sea, sus viudas, ¿no? Yo creo que esa ya es también una función del poeta o del yo creativo, pues como también desde la pintura lo hizo Obregón, o lo ha hecho el mismo, o lo ha hecho en sus instalaciones o en su monumental arte, la autora de La Grieta, se me acaba de olvidar en este momento el nombre, ¿no? Doris Salcedo, por ejemplo. Es decir, Ujú. yo creo que los autores tienen también el derecho de desdoblarse en el dolor ajeno para vivirlo como propio y Ujú. expresarlo, ¿cierto? Sí, Tengo bien. eso. Bueno, voy a hacer una corrección porque estaban aquí como los párrafos pegados. Esta pregunta era de Nora Astrid Torres Buitrago. Y Julie Quimbayo Ospina pregunta, ¿una forma de violencia en los poemas de María Mercedes Carranza puede ser el machismo? Creo que eso lo empezaste a contestar. Por ejemplo, en su poema Patas arriba con la vida escribió, María Mercedes debe nacer, crecer, reproducirse y morir. En esas estoy. Pero yo creo que en María Mercedes esto del machismo no era lo suyo. Para María Mercedes era realmente una actitud crítica ante las instituciones, empezando por la institución del amor, no necesariamente la institución del matrimonio, por ejemplo, sino la construcción de la pareja perfecta. Yo decía, por eso ella lo desmitifica todo, no cree en todo. Por eso ese poema que se llama Patas arriba con la vida, que es al fin de cuentas darle la vuelta a todas las convenciones y hacerlo desde su propio escepticismo, desde la propia agudeza crítica de todo. Cuando ella habla de la relación con el otro, habla también de lo idílico que sería, digamos, el primer proceso de enamoramiento. Digamos, hay unos juegos en distintos poemas suyos, lo que es el proceso de enamoramiento, desde la fascinación del otro, la sonrisa, la música, los detalles y el proceso que viene de desencantamiento progresivo hasta dijéramos, el silencio, la falta de comunicación. Hay poemas en los que ella habla dentro de las rutinas cotidianas de cómo el amor sublime, ese que era tan importante para otras poetas líricas, la lírica del sentimiento, de la emoción, como uno puede verlo en una poeta tan bella como Meira del Mar, que es el amor como idilio. En ella es el amor pierde todo idilio, el amor es incluso el encuentro de los cuerpos, y el encuentro de los cuerpos tiene que ver, sí, con una, digamos, con una relación erótica a partir de una comunicación emocional, pero a ese encuentro le llega también la rutina del cepillo de dientes en el baño, en el lavamanos, el champú, las cosas más prosaicas. Entonces, en ella yo no creo que estuviera la cuestión del machismo de ninguna manera, o yo no lo he percibido así. Tendría que volver a leerla a ver si le encuentro esa beta, pero la verdad yo no lo veo, porque incluso si había algo que le molestaba a María Mercedes, era, digamos, esa tensión entre el feminismo y el machismo. Ella no, para ella era una relación más de comunicación de pares. Ya, bueno, creo que está de acuerdo contigo Lisette Hernández, que le contesta también a nuestra anterior persona. Dice, más que machismo, pensaría en una posición ante la cotidianidad y un contexto opacado por la hipocresía civil. Viva María Mercedes Carranza. Sí. Entonces también Es una poeta que cada vez más descubre uno la importancia que tuvo, las rupturas que hizo
no solamente como poeta, mujer, como mujer en la poesía, sino en la poesía colombiana. Yo recuerdo cuando ella empezó a publicar en los años 70, los poetas líricos, poetas muy consagrados, yo era estudiante universitaria, incluso cuestionaban ese tipo de poesía, ese lenguaje prosaico, esos títulos, ¿no? Esos títulos de sus libros, y la comparaban con su padre Eduardo Carranza, viendo que él sí era el poeta mientras ella era un remedio de antipoesía. Yo lo recuerdo muy bien, no doy nombres, pero recuerdo que algunos de mis profesores universitarios pues sentían escandalosa la presencia de ella frente a lo que pudiera ser la calidad poética. Yo hoy por hoy reivindico completamente a María Mercedes y cada vez la estudio con mayor entusiasmo y entiendo cada vez más su postura poética, sus recursos de lenguaje y el resultado también, digamos, a dónde ha llevado la misma poesía colombiana. Incluso María Mercedes hoy se la incluye en la generación sin nombre. En su momento no participaba de la generación sin nombre. Lo que se llamó la generación sin nombre era un grupo de poetas, hombres. Inicialmente estaban en una fotografía y con el tiempo ha ido creciendo el número de poetas y hoy están María Mercedes y Marta Canfield. Eso no pertenece a los comienzos. Marta era la crítica de la generación sin nombre. María Mercedes era una poeta que acababa casi de llegar de España, pero pienso que es excelente, que fue excelente lo que hizo y su poesía sigue siendo muy actual. Fue más entendida, creo, afuera que adentro en su momento. Por algunos, no puedo decir todos, porque hubo quienes la destacaron, como Darío Jaramillo Agudelo, como por ejemplo Mario Rivero y otros poemas de estas líneas que son un poco más críticas, más contestatarias, porque ella sería una poeta frente a la tradición lírica femenina y la tradición lírica en general intimista, contestataria, irreverente, crítica. Qué bien. Bueno, aquí Santiago Giraldo dice, saludos. ¿Por qué? ¿Cómo siento que pasa en general en la poesía al hablarse de violencia en Colombia? Parece que exclusivamente se hace referencia a su dimensión política, a lo que llamamos conflicto armado y no a otras violencias. Pues ya Sí, lo comenzaste a contestar, pero sí, sería bueno saber cuáles son las otras violencias y qué se ha escrito a propósito de las otras violencias, por lo menos en poesía. Seguramente debe haber algo más escrito. Yo seguro. no, todavía estoy en esa pesquisa. Ya, bueno, Guillermo Molina hace un comentario. Vale la pena notar que esta gran poeta, Mary Yolanda Sánchez, está en proceso de edición por el propio Instituto Caro y Cuervo en la colección de poesía Fernando Charrilar. Sí, qué bueno. Después, Yael Creo, Gal. Ajá. sí, creo que Mary Yolanda es una de las voces más contundentes, sobre todo frente a este tema de la poesía colombiana. Es una poesía rabiosa la de ella y tiene toda la razón, con unas imágenes durísimas. Es una poesía eh, que sin necesidad de acudir, yo decía, a la metáfora que también la usa a veces, a las alegorías o a los simbolismos, casi que lo dice todo directamente, pero al mismo tiempo sugiera y hace que el lector quede temblando, no quede absolutamente conmovido frente a esa capacidad que tiene de captar el horror. Yo supongo que ella es del Tolima, claro, que seguramente también le tocó vivir muy de cerca en el Tolima episodios de la violencia de medio siglo y la violencia que ha seguido sucediendo, que en ese sentido ya tiene la capacidad de nombrar incluso lo que uno pudiera decir lo innombrable, lo que cuesta tanto. Ujú. Sí, Por aquí hay unos cuantos comentarios de agradecimiento de Yael Galvez, Sandra Uribe, Lizeth Hernández, de Ana Carolina Sánchez. Y pregunta Diego Caína,
En esa poesía no se esconde una narrativa de la impunidad o una genealogía de la impunidad, a pesar de que desnuda la violencia con la sensibilidad. Sí, es posible que se esconda la impunidad. Falta ver desde qué ángulo se le mira. Si miramos la impunidad, depende. Si es desde los... eh, miren, pensemos la impunidad frente a qué partido. ¿Frente a qué partido estamos? La impunidad frente a la guerrilla, frente a las guerrillas, frente a los Mm, paramilitares, frente a lo que hace el gobierno, o la impunidad como al fin de cuentas parte de lo que ha ido pasando. Tal vez por eso se ha prolongado nuestra guerra durante más de 100 años, porque nos hablan de 50 años de guerra y violencia y llevamos ujú. 130, casi 130 años, si pensamos en lo que fue el tránsito del siglo XIX al XX y lo que estamos en el XXI. No se esconde, no se enmascara la impunidad, puede que esté ahí. Lo que se está mostrando es qué es lo que está permanentemente pasando. ¿Sí? Y es cómo resuena esa experiencia histórica en el mundo interior de cada uno de los creadores, el resonar del dolor, ¿no? Ujú. Sí. Y yo pienso que primero tiene que suceder este tipo de lenguaje que nombra para que tomemos conciencia de lo que todo esto ha sido. Tal vez por eso, más ahora que antes, se está explorando este problema en la poesía, mucho más que antes. Porque antes yo decía, bueno, poetas de mito, ¿cierto? Poetas de mito entraron. eh, Gaitán, Cote, Mutis, tienen muchísimo que ver con esto, con poemas o con conjuntos amplios de poemas, pero ahora son libros completos donde esto está referido, no referenciado, referido. Bueno, Jenny B. comenta, de hecho, el estilo de María Mercedes Carranza, como sugiere Sofía Kearns, es una ruptura con la tradición que la antecede de su padre Eduardo Carranza. Su estilo conversacional de tono confesional rompe esa apuesta de los Piedras Celestes. Sí, totalmente. Es conversacional, prosaica. Ujú. Es una forma de confesión distinta a la que estábamos acostumbrados. Por Bien. eso rompe también con el intimismo, con la pieza lírica. Bueno, y con eso está de acuerdo Rosaura Mestizo, que dice que María Mercedes atinaba en su poética más la cotidianidad. Un ejemplo claro, tengo miedo, en torno de la cotidianidad. Uy, Bueno, sí, tengo miedo. ujú, Los títulos son contundentes, ¿no? Tengo miedo, eso tan directo. ujú. O la soledad, eso tan directo para hablar del amor y no es el amor, es el desamor, pero la vida como desamor. No es solamente la pareja, Ujú. el desamor que es la vida. Bueno, y aquí hay una última pregunta. Dice Lisette Hernández, quisiera preguntar algo que siempre me ha inquietado y es acerca del suicidio. ¿Se puede aludir a la poética del yo, una causa de padecer ante la vida? De hecho, pues es decir, pues uno pudiera explicarse eh, o explicar su suicidio como consecuencia de todo un proceso vital, eh, de una tristeza profunda que había en María Mercedes, que sabemos si fue realmente un suicidio o un accidente en el consumo de una mezcla entre licor y unas pastillas para dormir, eso no lo sabemos. La poesía de ella todo el tiempo fue una poesía eh, de desamparo, de escepticismo, de desencanto, como lo fue también es que es una poética de la época. Yo no, es posible que su condición emocional la llevara, si es que hubo realmente una voluntad suicida, la llevara al suicidio. Yo creo que era una mujer que estaba atormentada. Curiosamente, el día anterior, digamos,
La noche de su muerte estuve conversando con ella y no tenía nada que le dijera a uno que ese día sería la última vez que la vería y que conversaría con ella. Por eso para mí fue una sorpresa cuando al día siguiente a las 9 de la mañana me llamaron a decirme lo que había pasado. Fue una sorpresa. Entonces, yo todavía me pregunto si no fue un accidente de mezclar ante el insomnio con unos whiskies que se había tomado, algo más de pastillas. A menos, pues claro, sí, dejó una carta a su hija. Yo no conozco la carta, pero también había muchas cosas que la atormentaban. El secuestro de su hermano, la muerte de su amigo entrañable, eh, del poema que leíamos ahorita de Luis Carlos Galán. Había muerto recientemente otra amiga entrañable, una galerista, en este minuto acabo de olvidar su nombre. Muchas muertes demasiado cercanas, que eran de esas personas cercanas a su vida diaria y a la alegría diaria, digamos que se iban muriendo, como quien dice, como un poema que hay por ahí que dice, va quedando sin nadie la alegría. Se iban acabando las personas que la alegraban. Entonces, había muchos motivos como para su experiencia vital última. Y muchos dijeron que el canto de las moscas era un anuncio de su muerte, algo tan directo como ver la muerte de los otros, casi como un canto elegíaco en determinados lugares, tal vez anunciaba su propia muerte, yo no lo sé. Es posible que todas esas tristezas acumuladas, si es que se buscó el suicidio, hubieran contribuido a tomar la decisión. Pero el día que la vi, horas antes de que esto sucediera, estaba contenta, radiante, rosadita, sonriente, para un recital que hacía el poeta Galeano, que venía de Estados Unidos a presentar uno de sus libros. Impresionante historia, Sí. fuerte. Bueno, que no hay más preguntas por aquí, pero queremos darte las gracias por este recorrido tan completo, tan interesante. Bueno, creo que es como un gran reto mirar esa violencia en la literatura y pensar cómo la literatura, tal como explicabas en esa convocatoria de la Casa Silva al principio de tu charla, es una manera de resistencia. Es de resistencia. Yo creo que todo ese tipo de poesía es de resistencia antes que no solamente de estar de ir mostrando que la impunidad, sino la resistencia. Y es la fortaleza también que ha tenido Colombia, paradójicamente, al haber nacido, crecido, desarrollado cada uno de sus pobladores, haber pasado por este estado y seguirnos sintiendo vivos, y lo que es más particular, seguir diciendo que este es el país más feliz del mundo, que sería la gran paradoja. Es una forma de resistencia. Yo quiero invitar a todos a leer a estas poetas que mencioné, a estudiarlas, verlas mucho más completa, porque no son solamente poetas que están hablando de la violencia, con excepción específica, por ejemplo, de Yolanda Sánchez o de Carolina o de Carolina. Las otras poetas tienen un grupo de poemas en que esto se está mencionando, pero el mundo es mucho más complejo, tiene que ver con la crisis del mundo contemporáneo, con la crisis de los valores, con la crisis de sentido. Una poesía que en muchos aspectos termina siendo muy global, muy global. La ruptura de todo, el cambio de perspectivas y de valores. Entonces, yo sí invito a leer, invito a seguir leyendo la poesía y a seguir reflexionando sobre lo que significa la creación literaria, que sí es una forma de catarsis, pero que requiere de una expurgación y de un mirar de frente
lo que tenemos a los ojos y de alguna manera retarlo. La manera de darle muerte a la violencia es a partir de la recreación de ese mundo. Pienso. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Luz Mary. Te queremos invitar a que nos permitas publicar este maravilloso texto. Claro que sí. Y acá tenemos también un comentario que acaba de llegar de C.B. Juárez. Sinceramente, como poeta mexicana y desconocedora de la poesía colombiana, agradezco que me hayas permitido, Luz Mary Giraldo, escucharte y poder disfrutar tan exquisita conferencia. Abre mi mente y la embeleza de forma tal que deseo conocer aún más. Saludos desde Ciudad de México, capital mexicana. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias. Ella Gracias. expresa el sentimiento que todos tenemos. Bueno, qué bueno. Veamos. Qué bueno. Yo estaba nerviosa antes de empezar porque como es tanto material, no sabía si lo iba a tejer lo suficientemente bien. Pero claro, organizo el texto y lo mando, organizo mejor el texto y lo mando. Y mil gracias, por mí encantada. El Caro y Cuervo es para mí, para todos los que amamos la literatura, es un lugar emblemático, un sitio sagrado. Y por supuesto que la gente que allá labora es, no sé, tiene para mí un carácter casi sagrado. Digamos, sí, siempre ha sido muy importante para mí. Entonces yo encantada, encantada, Bueno. y agradezco esta invitación y agradezco la asistencia de las personas, las preguntas, los comentarios, desde luego. Esto, por supuesto, que me motiva para seguir en este trabajo, que Bueno. me duele, pero a la vez me gusta. Claro, Así bien. también me redimo. Bienvenida siempre a esta morada de las palabras para, La morada. como dice nuestra directora. Gracias. La morada del ser también. La morada y desde este no lugar que termina siendo lugar para todos. Mil gracias por la invitación, mil gracias y quiero abrazarlos a todos desde aquí porque no hay manera. Bueno, yo sé que todos te estamos aplaudiendo. Bueno. Entonces, bueno, entonces ya finalizamos por hoy y agradezco a todos su asistencia y acompañarnos en este inicio de la nueva corte de la maestría en literatura y cultura.